Hola, bienvenidos al Café Teológico. Sírvanse un buen café y vamos con la segunda parte de los teólogos más importantes de la historia. En la primera parte de nuestro top hablamos de Orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona y Santo Tomás. Y en lugar de hacer un recuento general de su pensamiento como si fuera una lista de ideas sueltas, nos enfocamos en explorar el carácter sistémico y sistemático de su pensamiento, demostrando cómo su comprensión de la metafísica determina ese mismo pensamiento. En este video mantendremos ese objetivo. Más que dar una lista de ideas sueltas a manera de datos curiosos, exploraremos un poco su pensamiento como una estructura integral que no puede entenderse como un campo de ideas sueltas. Anselmo de Canterbury vivió unos 100 años antes que Santo Tomás y como uno de los grandes protagonistas de la escolástica buscó armonizar la relación entre fe y razón. Ahora bien, a diferencia de Santo Tomás, quien vivió cuando ya Aristóteles era conocido gracias a la labor de personajes como Alberto Magno, maestro de Tomás, Anselmo vivió en un tiempo cuando Aristóteles era una figura lejana. Por supuesto, se conocía quién era, pero apenas circundaban en Occidente algunas traducciones fragmentarias de sus obras. Por eso, a diferencia de la escolástica tomista tan influenciada por Aristóteles, podemos afirmar que no hay nada en la obra de Anselmo que provenga de Aristóteles, salvo lo que el neoplatonismo haya introducido y por ende Agustín haya heredado, y sobre todo lo que Boecio haya adaptado en sus obras. Sin duda alguna, Agustín es el gran teólogo para Anselmo y se constituye en su mentor, mayor influencia teológica, aunque también está profundamente marcado por varios padres y otros clásicos latinos. Dicho eso, Anselmo es un teólogo propio de la vida monástica, situado en esa bisagra que marca el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, y es producto del monasticismo, heredero de la patrística, fruto de las nuevas condiciones de Europa occidental. Sin duda alguna, Anselmo, como Agustín 600 años antes, vive en un momento crucial en donde se encuentran y transicionan grandes momentos históricos. Anselmo tuvo una gran producción literaria y, más que por la cantidad o extensión de sus obras, lo que resalta es el carácter sistemático, síntoma de la escolástica incipiente. Una de las características de la obra anselmiana está en su método. Anselmo presenta una tesis que debe refutar y renuncia a la ayuda de las escrituras o de los padres de la iglesia para refutarla. En su lugar, adopta la sola razón como instrumento y partiendo de las presuposiciones aceptadas por aquella persona que cree en la tesis incorrecta, inicia un ejercicio dialéctico que termina por refutar la tesis incorrecta y demostrar la tesis acertada. Uno pudiera pensar entonces que Anselmo pone la razón por encima de la fe y la revelación, y que afirma entonces que por la sola razón se es capaz de creer en Dios y de conocer sus verdades. Y digamos que sí y no. Sí es cierto que para Anselmo, desde la razón se puede probar no solo la existencia de Dios, sino sus atributos, pero eso no significa que la razón preceda a la fe, pues solo quien ya ha creído puede usar la razón de esta manera. En ese sentido, la razón puede empujarnos a la fe, pero no reemplaza ni las escrituras ni la doctrina, sino que puede servir como un puente para el incrédulo. Y así podríamos entender a la razón como una linterna que o bien sirve para iluminar el paisaje cuando estamos perdidos, ayudándonos a hallar el camino correcto, o bien sirve para conocer mucho mejor los detalles de ese camino cuando ya estamos en él. De todo el trabajo de Anselmo, el más conocido a lo largo de los años ha sido su argumento ontológico a favor de la existencia de Dios. Y ya en la misma vida de Anselmo, el argumento fue tan aceptado como cuestionado, y los años no le han quitado su carácter central y polémico. Durante casi 900 años, el argumento ontológico de Anselmo se ha adaptado y modificado sin dejar de ser parte fundamental de grandes pensadores. Duns Scott lo utiliza, aunque quizás sea más bien un argumento filosóficamente cercano al de Anselmo, más que una reformulación propio del argumento. Descartes sí hará uso del argumento ontológico a través de un razonamiento tan sencillo como refinado.
Spinoza dará el primer paso hacia una reformulación del argumento, ya no basado en la idea más tradicional de esencia, sino en la noción de modalidad lógica, aunque Spinoza no pudo desarrollar por completo este camino, ya que carecía del andamiaje lógico que poco después desarrollaría Leibniz. Con Leibniz encontramos nuevamente el argumento ontológico, aunque adopta más la versión cartesiana que la original anselmiana, en el mismo camino modal que ya había iniciado Spinoza, pero más formalmente desarrollado, Leibniz plantea el argumento. Hegel usará también el argumento ontológico, aunque al incorporarlo en su sistema idealista cambia considerablemente. Pero no entraremos en detalles porque está en el horno un video dedicado a la historia del argumento ontológico. Charles Hartstone tomó el trabajo de Leibniz e introdujo la versión contemporánea del argumento ontológico modal que se hará más popular con nuestra siguiente figura, Alvin Plantinga. Él tomará el trabajo modal de Hartshorne, y lo pulirá todavía más, dándole su forma más influyente en las últimas décadas. Claro que así como el argumento ha sido adoptado y reelaborado, también ha sido radicalmente atacado, y el mismo Anselmo tuvo la oportunidad de responder en vida a las críticas que Gaunilo hizo contra su argumento. Sin embargo, no hablaremos sobre el argumento ontológico de Anselmo. Como dije, ya estoy preparando un video sobre dicho argumento, pero sí revisaremos sus antecedentes, pues antes de publicar el argumento ontológico en el Proslogion, Anselmo ya había elaborado un primer argumento en el Monologion, el argumento de los grados. En esta obra, Anselmo comienza declarando que existen varias formas racionales para que una persona quien no está muy convencida de la existencia de Dios se convenza por completo. Procede entonces a explicar su propuesta, diciendo humildemente que le parece muy sencilla y por ende accesible hasta para los que tienen una razón menos ejercitada. Acto seguido procede a explicar su argumento en 6 páginas relativamente densas, tanto que hasta el mismo Anselmo terminó pareciéndole complicado el argumento y lo cambió después por su famoso argumento ontológico. Volviendo al argumento del monologion y que Santo Tomás llamó de los grados de las cosas, podemos entenderlo de la siguiente manera. El argumento de los grados de las cosas tiene como pilar la idea de bien y parte de la experiencia humana al encontrar que en el mundo existen muchas cosas buenas. Por ejemplo, el sol derramándose sobre los campos es bueno, así como la lluvia que hidrata la tierra es buena, aunque no sean exactamente la misma cosa. El alimento es bueno, así como una buena cama es buena para dormir, pero no son la misma cosa. Dado que hay muchas cosas distintas que son buenas, ¿vamos a decir que hay tantos bienes como cosas buenas? El sentido común dice que no. Eso sería como decir que hay muchas alturas solo porque un árbol es más alto que una jirafa. Pero el sentido común nos dice que hay una sola altura, pero ésta se encuentra en diferente grado en cada cosa. El árbol participa de la propiedad de la altura más que la jirafa y por eso es más alto. Siguiendo este razonamiento, Anselmo señala que todas las cosas buenas son buenas porque participan del único bien, aunque su participación se da en distinto grado. Ahora, este bien único, del cual todas las cosas buenas derivan su carácter bueno, debe ser más bueno que las cosas buenas, porque las cosas buenas, antes que buenas, son otras cosas. La jirafa, antes que buena, es jirafa, y el árbol, antes que bueno, es árbol, y por ende dependen del bien para ser buenas, ya que su esencia no es el bien, sino que es otra cosa. Pero el bien es por esencia bueno, y no depende de nada para ser bueno, es decir, lo que en Agustín y Orígenes encontramos como el sumo bien. Así Anselmo escribe: el bien que viene de otro no es igual al bien que es bueno por sí mismo, ni mayor que él. Solamente pues este ser es soberanamente bueno, porque es bueno por sí, porque solamente es supremo el que supera de tal modo a los otros que no tiene ni igual ni superior, pero lo que es soberanamente bueno también es soberanamente grande. Existe pues un ser soberanamente bueno y soberanamente grande, es decir, absolutamente superior a todo lo que existe.
El capítulo 2 del Monologion tiene un solo párrafo y Anselmo explica que así como los seres buenos son buenos porque participan del sumo bien que es uno y superior a todos, la grandeza de algunos entes es la participación de la soberana grandeza. Pero la grandeza y el bien son cosas muy afines como para ir separadas cada una. Si el sumo bien y la suma grandeza fueran cosas distintas, tenemos un problema, y es que la existencia de uno niega la existencia del otro. Me explico. ¿Puede X ser la suprema grandeza cuando existe un Y que es más bueno que X? Claro que no. Y de la misma forma no puede existir un Y que sea el sumo bien si existe un X que es más grande que Y y por ende X y Y deben de ser lo mismo. Es decir, el sumo bien es también la suma grandeza. Habiendo demostrado que existe un ser soberanamente bueno y que existe un ser soberanamente grande y que éste es el mismo ser, Anselmo pasa a abordar la cuestión de la existencia. Para ello, Anselmo propone tres escenarios. Primero, al igual que con el bien o con la grandeza, existe un principio de existencia del cual se deriva la existencia de todos los entes. Segundo, al igual que en el primer caso, los entes derivan su existencia, pero no de un principio de existencia, sino de varios. Y tercero, no existe uno o varios principios de existencia que deriven la propiedad de existir, sino que ésta se da mutuamente entre distintos seres. Si el escenario uno es correcto, pues tenemos que existe el sumo bien y la suma grandeza, que son uno mismo, y además el sumo ser, que debe ser también el mismo. Si adoptamos el escenario 2, estamos realmente en el escenario uno. Me explico. Si existen diversos seres que derivan la existencia de los entes, todos estos seres existen y por lo tanto participan de eso en común que se llama existencia. Y por ende, al igual que sucede con el bien o con la grandeza, ellos no son el ser, sino que son, es decir, participan del ser. Y por ende debe haber uno más grande que les dé el ser. Es por eso que el escenario 2 no es más que el escenario uno. Con el escenario 3 sucede algo distinto, pues en este caso no existe un único principio de existencia que derive verticalmente la existencia a todo lo demás, sino que existen multitud de objetos, los cuales se dan la existencia entre sí, sin principio ni final. Anselmo pone de ejemplo la relación amo-esclavo. El esclavo solo es tal respecto al amo, pero el amo solo es tal respecto al esclavo. He ahí la determinación recíproca. Sin embargo, Anselmo rechaza este escenario sobre la base de que esa supuesta existencia que se da entre sí debe venir de algún lado, ya que para que X le dé la existencia a Y tiene que existir primero X, pero si X solo existe porque Y le da su existencia, entonces Y tendría que existir primero. Lo que Anselmo señala es el principio del motor inmóvil de Aristóteles y Santo Tomás. Entramos en un ciclo sin fin con el problema adicional de que en la causalidad sin el motor inmóvil tenemos una cadena infinita de causas secundarias, mientras que en la acción recíproca que Anselmo rechaza no existe una cadena, sino un bucle ilógico, o al menos ilógico para la lógica aristotélica que se mantendrá casi intacta hasta finales del siglo XIX con el trabajo de Frege y más recientemente con el surgimiento de las lógicas divergentes. Prosiguiendo con el argumento anselmiano de los grados de las cosas, Anselmo observa que la razón conoce naturalmente las jerarquías. Un caballo es superior a un pedazo de madera y un ser humano es superior al caballo. Así pues, hay cosas superiores que otras, pero ¿cuál es el límite? La lógica anselmiana no tiene lugar para la regresión infinita y por ende no puede haber una cadena de seres cada uno superior al otro infinitamente. Es así que tiene que haber un límite, bien sea que exista un ser superior a los otros o varios seres superiores, pero si existen varios seres superiores deben estar en igualdad de condiciones, ya que si no, entonces habría uno más superior que los demás. Si su igualdad de condiciones se debe a que tienen la misma naturaleza,
naturaleza, entonces son de hecho el mismo ser. Y si se debe a que comparten la superioridad en mismo grado, entonces no son superiores, porque debe existir un ser por encima de ellos, de quien participan de la superioridad en mismo grado. Por ende, tiene que existir un ser superior a todos en todo sentido, de quien todos los seres deriven todo lo bueno, pero que no tenga un ser por encima de sí, ya que este ser es principio de todo. Dejaremos hasta aquí nuestra explicación del argumento de los grados de las cosas, aunque en honor a la verdad Anselmo es muy explicativo y el argumento no es tan complicado. Es un argumento relativamente sencillo, aunque definitivamente Anselmo fue muy optimista cuando afirmó que su propuesta era tan fácil de entender que cualquier persona medianamente racional se iba a convencer de la existencia de Dios. Este argumento es particular, pues si bien hereda conceptos platónicos a través de Agustín como el sumo bien o la jerarquía del ser, también anticipa aproximaciones tomistas. Y quiero enfatizar en que las anticipa, ya que Anselmo, por más genio que fuera, no podía lograr la formulación que hizo Santo Tomás, simplemente porque su base no es la metafísica aristotélica, sino la metafísica de influencia platónica. En ese sentido, Anselmo es considerablemente más metafísico y a priori que Tomás. El mismo Tomás reconoció que su pensamiento era más cercano al argumento de los grados que el argumento ontológico, aunque como dijimos, la formulación que Santo Tomás hace del argumento es mucho más aristotélica. Llegamos a la figura quizá más conocida de nuestro primer top. San Agustín y Santo Tomás son conocidos por su renombre, pero en general se sabe poco de ellos. Tal vez algunas ideas llamativas. La mayoría de la gente conoce solo a Anselmo por su argumento ontológico, pero no sucede lo mismo con Lutero. Bien sea por conocimiento histórico, bien sea por ser la figura que dio origen al protestantismo y al evangelicalismo, Martín Lutero es de sobra conocido. No solo como figura, sino que su biografía y pensamiento están más o menos extendidos. Claro, como sucede con cualquier figura antigua o contemporánea, no se lo lee tanto, pero entre resúmenes, videos, clases y otros textos de divulgación, su pensamiento en general se da a conocer. Esto nos mete en un aprieto y nos abre una oportunidad. He intentado evitar en este top repetir la información que suele rondar sobre cada personaje. En ese sentido, no vale la pena hablar de la biografía de Lutero o de su lectura de Romanos y el redescubrimiento de la gracia. Y pongo comillas en la palabra redescubrimiento porque el panorama es más complicado. También se sabe de sobra que Lutero sentía especial afinidad por Agustín y rechazó tajantemente la influencia de Aristóteles en la teología. Pero hasta aquí terminan las cosas sencillas. Por ende, lo que vamos a explorar ahora es cómo Lutero indefectiblemente se ve influenciado también por la filosofía, y esto no es para refutar su crítica a una teología demasiado amparada en la filosofía, sino para señalar que inevitablemente todo teólogo, como todo creyente, entiende su fe a partir de un contexto del cual no puede zafarse del todo. Y aparece la cita de Paul Tillich. El biblicismo radical es una actitud en la cual uno se engaña a sí mismo. Nadie puede saltar sobre 2000 años de historia y hacerse contemporáneo de los escritores del Nuevo Testamento, salvo en el sentido existencial de aceptar a Jesús como el Cristo. Y la cita de Tillich no es para decir que estoy totalmente de acuerdo con él, pero sí creo que tiene cierta razón. A menudo tomamos una actitud ingenua con lo bíblico, ignoramos el peso de nuestro contexto, creyendo que por usar citas bíblicas o por haber alcanzado un estudio profundo de las escrituras, tenemos una visión libre de la influencia cultural, inclusive una visión ahistórica, caída directamente del cielo, como si el mismo texto bíblico no hubiera surgido en medio de un contexto cultural. Dicho eso, vamos con Lutero. Grosso modo, podemos resumir las influencias que Lutero recibió en tres grandes grupos. Primero, el legado de San Agustín, quien seguía siendo el gran padre de la Iglesia, en especial cuando consideramos que Lutero era un monje agustino. En segundo lugar, la escolástica, ya que para el siglo XV se había extendido como una nueva ortodoxia, y especialmente la escolástica nominalista.
de la cual suele hablarse menos, pero que terminó influenciando a Lutero mucho más que la escolástica tomista, la cual de hecho no conoció. La caricaturización que suele hacerse de Lutero señala que un día leyendo el libro de Romanos descubrió la gracia que se había olvidado desde tiempos de Agustín y que así, con un salto sobre el vacío, Lutero voló desde la muerte en pecado a la paz de la salvación. La historia es bonita, tiene algo de verdad, es cierto, pero el panorama es más complejo y conviene hablar un poco sobre la relación entre la mística y Lutero, que de hecho se ha trabajado bastante. Sabemos que Lutero conoció el trabajo de varios teólogos místicos, aunque no está tan claro que se hubiera visto influenciado por ellos como místicos. Resalta la figura de Taulero, otro teólogo alemán que murió unos 120 años antes de que Lutero naciera y cuyos textos llegaron a manos del reformador durante los mismos años que inició su disputa con Roma a partir de las tesis. Si uno espera encontrar en este texto la raíz de la teología protestante, se va a chocar. ¿Por qué no? De hecho, hay grandes diferencias muy fundamentales entre el pensamiento de Taulero y otros místicos con el pensamiento de Lutero. Sin embargo, su lectura de Taulero y otro texto místico anónimo llamado Teología Alemana resultan por lo menos sintomáticos de la ruptura consciente que Lutero hace con lo que llamó Teología de la Gloria. Para Lutero, la escolástica tiene el mismo problema que las ideas de corte pelagiano. Desconocen el abismo insalvable que separa a los hombres de Dios, asumiendo ingenuamente que de una u otra forma podemos acercarnos a Dios. Para Lutero, cualquier teología que afirme que podemos acercarnos a Dios y que podemos purificarnos un poco tan siquiera es una teología de la gloria. Y su error es asumir que, bien sea por la razón, bien sea por la conducta moral o bien sea por un ejercicio místico, podemos ascender hasta Dios. He ahí el punto radical que distancia a Lutero de la mística tradicional y el motivo central por el cual no puede tolerar la escolástica influenciada por Aristóteles. Dicho eso, el punto de contacto entre Lutero y la mística es la condición de humillación y sufrimiento. Veamos. Lutero contrapone a la teología de la gloria la teología de la cruz, la cual sí se sostiene sobre una identificación, pero no del ser humano con Dios, sino de Cristo con el ser humano a través del sufrimiento de la cruz. Tanto Taulero como teología alemana y en general la teología mística resaltan que el ser humano se encuentra separado de Dios por un abismo y a la vez necesitado esencialmente de superar ese abismo, pero solo a través del sufrimiento y la autonegación es posible el ascenso a lo divino. Lutero mantiene el sufrimiento y el autorrechazo, pero no como el punto de partida de un camino que sube hasta lo divino, sino como un punto de encuentro, en donde el hombre pecador es capaz de unirse con Cristo en su sufrimiento. Y así, estando el hombre crucificado con Cristo, es capaz de morir a su naturaleza marcada absolutamente por el pecado. Así, el sufrimiento para Lutero no es el punto de partida para un camino de liberación y alegría, sino el lugar justo en donde ha de vivirse la vida cristiana, sometiendo diariamente la voluntad humana. Y en ese sometimiento de la cruz podemos confiar en que el camino de ascenso y descenso de lo divino, que solo Jesús puede hacer, nos conecta con Dios. En ese sentido, Lutero ni rechaza por completo la mística ni la adopta por completo. Acepta los puntos de partida místicos como la incapacidad de la razón humana, la vía del sufrimiento en la identificación con Cristo o el misterio de Dios, expresado enigmáticamente en la locura de la cruz, pero rechaza la posibilidad de ascender desde este punto. No hay vía alguna para que el ser humano sea capaz de esforzarse para ascender a identificarse con Dios. Tan solo está la cruz y el Cristo crucificado en quien Dios ha descendido para identificarse con nosotros. Retornando a la relación de Lutero con la escolástica, podemos afirmar que Lutero rechazó la escolástica y a Aristóteles, pero a partir de este punto se acaban las declaraciones simples.
Para empezar, y contrario a la idea que muchos tienen, Lutero no se formó en la escolástica tomista y de hecho parece ser que nunca leyó a Santo Tomás. Para inicios del siglo XVI, en la Universidad de Erfurt, en donde Lutero estudió, se enseñaba la escolástica nominalista a partir del trabajo de Guillermo de Ockham y de Gabriel Biel, quien en los años anteriores había sido el gran nominalista de la escuela de Tübingen. A diferencia de Alemania, el tomismo sí era dominante en Francia, en España y en Italia, y quizá eso explique en parte por qué los calvinistas franceses terminaron desarrollando un diálogo con la tradición tomista, que de hecho ya está presente en Calvino y que por el contrario no encontramos en Lutero. Así pues, cuando Lutero reacciona en contra de Aristóteles y su influencia en la teología, lo hace a partir de la escolástica nominalista y su comprensión particular de Aristóteles. En gran medida, las críticas que Lutero hace a la escolástica no se aplican tal cual al tomismo, o al menos requieren matices para poder aplicarse. Veamos. Santo Tomás adopta el realismo moderado de Aristóteles, para quien los universales sí existen, aunque no en un plano supramaterial, sino en las cosas mismas. Este principio implica que la mente humana es efectivamente capaz de captar las estructuras de la realidad, ya que cuando vemos a diferentes perros, sabiendo que todos son perros, la mente está captando la esencia, el universal que es en todos ellos. El nominalismo, por otro lado, niega la existencia de los universales, y eso implica que cuando la mente humana ve a diferentes perros como un mismo conjunto, no conoce nada de la realidad en sí, sino que es una construcción humana que no está en la estructura del mundo, sino en la mente. Esto, que podría parecer irrelevante, marca una diferencia enorme entre el concepto de razón en la escolástica nominalista y en la escolástica tomista. Para el tomismo, la razón humana es capaz de captar algo fundamental de la realidad, es decir, algo metafísico. A través de ese proceso puede elevarse hasta una noción muy general de Dios, aunque esta noción solo podría pulirse hasta adaptarse al verdadero Dios revelado a través de las Escrituras. Por otro lado, la razón nominalista está ciega cuando se habla de metafísica. Ello implica que si bien la razón puede ser útil para comprender asuntos como el orden legal de una ciudad, la distribución geográfica de una plaza o las motivaciones diplomáticas, la razón queda incapacitada para elevarse hasta el nivel de lo metafísico. Este límite de la razón impuesto por la escolástica nominalista no significó que la razón fuera desechada. Todo lo contrario, a nivel de teología moral, de teología sistemática y aún de interpretación bíblica, la razón ocupaba un lugar central en el nominalismo. En ese sentido, Lutero fue muy perspicaz porque, aceptando la incapacidad metafísica de la razón ya establecida por el nominalismo, se le hizo evidente que la razón quedaba incapacitada para todo lo que tuviera que ver con la relación entre Dios y el hombre. La consecuencia lógica es que la teología moral basada en la razón y en últimas la ética aristotélica eran ilegítimas, así como el uso de la razón para la sistematización de la teología. Ni qué decir del uso de la razón como un criterio para la exégesis bíblica. Claro que si uno no está muy familiarizado con aquello que se entiende por razón, pudiera dar la impresión de que Lutero es un irracional casi bruto que defiende una especie de teología sacada de los pelos. Pero no. Lo que Lutero critica como razón no es tanto la facultad humana de hacer sentido y coherencia, sino la razón filosófica estructurada a partir de la influencia de Aristóteles en el nominalismo. Lutero propone una razón filosófica que no opere desde Aristóteles sobre la teología, sino desde la escritura sobre la vida humana. Dicho eso, Lutero rechaza los grandes sistemas teológicos con su formidable estructura lógica, pues estos no son más que una expresión de la condición humana que considera ser capaz de elevarse hasta lo divino por sus propios méritos, sean méritos de las obras o méritos del pensamiento. La teología de Lutero es intencionalmente menos sistemática, porque la teología más grande no está en los sistemas minuciosos y detallados, sino en el reconocimiento de la incapacidad humana y el abandono incondicional a la gracia de Dios.
De ahí que Lutero se dedicara más a ser un comentarista bíblico, aunque su pensamiento refleja coherencia y sistematicidad a partir de su oposición ley y gracia y de su teología de la cruz, así como de la convicción de que la naturaleza humana estaba radicalmente separada de Dios. Con la razón despojada de su facultad para ascender teológicamente a lo divino, ya no tiene sentido hacer grandes estructuras como la Suma de Santo Tomás, y en su lugar quedamos abandonados a lo que Dios nos ha dado, y como lo que Dios nos ha dado son las escrituras, la verdadera teología no se trata de levantar un andamiaje conceptual, sino de buscar en las escrituras y una y otra vez el llamado al abandono de toda esperanza personal y la invitación al sufrimiento con el Cristo crucificado. La razón teológica ya no opera con grandes sistemas, sino con reflexiones alrededor de la teología de la cruz, llevada a la vida cotidiana que debe ser siempre un abandonarse en el sufrimiento de la cruz. La potencia de Lutero no puede compararse tan fácilmente con Santo Tomás, con Anselmo o con Occam, quizá con Agustín, porque la potencia del mensaje de Lutero no está en su rigurosidad filosófica, ni en la sistematicidad de su pensamiento, ni en su integración de la tradición, ni en su teología bíblica, que a veces deja algo que desear. Con su teología de la cruz, Lutero abrió como nadie la profundidad de la miseria humana, y allí, despojados de toda estructura e ilusión de firmeza, el individuo queda enfrentado a la única decisión posible: confiar en Dios o mantener la ilusión de las posibilidades propias. La teología de la cruz es de un orden totalmente distinto a lo que se había hecho hasta el momento, porque habla de la condición humana en su sentido más desnudo y fundamental posible. Así, la obra de Lutero es difícil de cuestionar en un sentido muy profundo, ya que pretender criticar su impacto a partir de su gran desconocimiento de ciertos campos o de su poca perspicacia sistematizadora o de su carácter difícil como hombre es intentar por debajear un plato de comida de casa porque no sigue las normas de la cocina, o porque su presentación no es la apropiada, o porque su distribución no es balanceada. La teología de Lutero es una teología de la desnudez, sin nada más que la miseria del pecado humano delante de Dios revelado. No en la grandeza que todos deseamos, sino en la horrible miseria de Cristo crucificado, quien se identifica con nosotros, es que podemos hallar la grandeza de la teología de Martín Lutero.